¿Te has detenido alguna vez a observar las grietas en las palmas de las manos de quienes te dieron la vida, preguntándote en silencio si ese es el único mapa posible para tu propio destino? A veces, la mayor cárcel no son los muros de piedra, sino las creencias que heredamos sobre el esfuerzo y el sudor. En un pueblo pequeño, de esos donde el viento parece arrastrar siempre el mismo polvo y las campanas de la iglesia marcan un ritmo que no ha cambiado en décadas, vivía Tomás. A sus 16 años, Tomás era un joven de hombros ligeramente encorvados, no por el peso de la edad, sino por el peso de una incertidumbre que le apretaba el pecho cada vez que miraba el horizonte. Solía vestir una sudadera gris, un poco ancha para su cuerpo delgado, y unas zapatillas desgastadas en las puntas de tanto caminar por senderos que no parecían llevar a ninguna parte. Sus ojos, profundos y observadores, guardaban el reflejo de una batalla silenciosa. Cada noche, desde su habitación, escuchaba el mismo sonido, el chasquido rítmico de la calculadora de su madre sobre la mesa de madera de la cocina y el suspiro pesado de su padre, un hombre de piel curtida por el sol y camisa de cuadros descolorida, que se frotaba las sienes mientras revisaba facturas que nunca parecían disminuir. Para sus padres, el dinero era un animal salvaje al que había que perseguir cada día y que, inevitablemente, siempre lograba escapar al final del mes. «Hijo», le decía su padre con una voz que sonaba como grava arrastrada por el agua, «aquí no hay más que tierra y trabajo duro. Estudia para que puedas irte a la gran ciudad, aunque allí también tendrás que romperte el alma para sobrevivir. Así es la vida, es una lucha de sol a sol». Esas palabras le pesaban a Tomás como piedras en los bolsillos. Sentía que su futuro estaba escrito con la misma tinta de escasez que el de sus abuelos. Pero Tomás tenía una ventana al mundo que sus padres no comprendían, una pequeña pantalla y una curiosidad que no se conformaba con las respuestas de siempre. Una tarde, mientras la luz anaranjada del atardecer se filtraba por las persianas del aula de computación, Tomás se quedó después de clase. Allí estaba el profesor Arturo, un hombre de cabellos canosos y movimientos lentos, que siempre vestía un chaleco de lana azul y emanaba un aroma a café antiguo y libros viejos. Arturo no era el típico profesor. Hablaba poco, pero sus ojos brillaban con la chispa de quien conoce un secreto que el mundo ha olvidado. «¿Buscando una salida, Tomás?», preguntó Arturo, sin apartar la vista de su monitor. «Parece que desde este pueblo nada crece, profesor», respondió el joven con amargura. «Mi padre dice que el dinero solo viene del cansancio extremo». Arturo sonrió con una melancolía serena y le hizo una seña para que se acercara. En la pantalla no había números de contabilidad aburridos, sino una gráfica que parecía una montaña rusa en cámara lenta. «El dinero, Tomás, es como un árbol», dijo el mentor con suavidad. «Tus padres están perdiendo la vida tratando de fabricar las hojas una por una con sus propias manos. Pero hay una forma de plantar la semilla y dejar que el tiempo haga el trabajo pesado. Se llama interés compuesto». En esa pequeña oficina, mientras el silencio del pueblo se instalaba afuera, Arturo le mostró a Tomás una simulación. Le enseñó cómo $20, sacrificados de un capricho hoy y puestos a trabajar con disciplina, se convertían en una fuerza imparable con el paso de los años. No era magia, era matemáticas, pero para Tomás fue como si le hubieran entregado la llave de su celda. La mayoría de la gente gasta lo que no tiene para impresionar a quienes no conoce, pero el que entiende esto deja de ser esclavo del salario para convertirse en dueño de su tiempo. Tomás regresó a su casa esa noche sintiendo que el aire era más ligero. Empezó pequeño, muy pequeño. Vendió una vieja consola de videojuegos que ya no usaba y algunos libros de texto. Juntó sus primeros $100. Sus amigos se burlaban de él porque ya no compraba las bebidas azucaradas en la plaza o porque prefería caminar en lugar de gastar en el transporte compartido. «¿Para qué ahorras tanto, Tomás? La vida es hoy, mañana quién sabe». Pero Tomás no estaba ahorrando, estaba sembrando. Utilizando la conexión a Internet del pueblo, abrió una cuenta de inversión básica, una de esas que permiten empezar con migajas.
Cada mes, con la disciplina de un monje, depositaba 20 o 30 dólares que ganaba ayudando en el taller de carpintería local después del colegio. El contraste en su hogar era doloroso. Una noche, el refrigerador de la casa dejó de funcionar. El ruido metálico de su madre llorando silenciosamente en la mesa de la cocina fue el detonante. Su padre golpeó la mesa, desesperado. No hay de dónde sacar, siempre es lo mismo. Tomás entró en la cocina. Su postura ya no era la de aquel chico encorvado. Se mantuvo erguido, con una calma que desconcertó a sus padres. «Papá, mamá, tomen esto», dijo, extendiendo su teléfono con la aplicación abierta y una tarjeta que había recibido. «Hay 500 dólares ahí que he estado cultivando. No es un préstamo, es el fruto de lo que me enseñó el profesor Arturo». Sus padres lo miraron como si hablara un idioma extranjero. Para ellos, que un adolescente tuviera esa cantidad sin haber sudado sangre era incomprensible. Tomás se sentó con ellos, en la misma mesa donde se hacían los cálculos de la miseria, y por primera vez las cuentas fueron de esperanza. Les explicó cómo el dinero que él había puesto había tenido hijos y cómo esos hijos estaban creciendo. Les mostró que el problema no era cuánto ganaban, sino cómo trataban a cada dólar que pasaba por sus manos. Les enseñó que estaban viviendo en la letra chica de un sistema que los quería cansados y sin pensar. A partir de ese día, el clima en esa pequeña casa cambió. El padre de Tomás empezó a separar 10 dólares de cada jornada, ya no con miedo, sino con la curiosidad de un jardinero. Su madre dejó de ver la calculadora como un verdugo y empezó a verla como un pincel para dibujar su libertad. Tomás entendió que el mayor regalo que le dio a su familia no fueron los 500 dólares, sino la destrucción de una cadena generacional de ignorancia. A sus 16 años, en un pueblo donde todos decían que no había futuro, él había construido un puente invisible hacia la abundancia. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria en un momento dado, sino por la calidad de las semillas que te atreves a plantar cuando todos los demás prefieren comerse el fruto antes de tiempo. No importa si hoy te sientes atrapado en un lugar pequeño o si el peso de los errores financieros de tu pasado te parece insoportable. Siempre, absolutamente siempre, hay una semilla en tu mano esperando a ser sembrada. Si este relato ha resonado en el silencio de tu interior, si has reconocido en las manos de Tomás tus propios sueños postergados o en el suspiro de sus padres tu propia fatiga, quizás hoy sea el día de dejar de perseguir el dinero y empezar a entenderlo. Recuerda que en el libro de la vida, las grandes verdades no suelen estar en los titulares, sino en esa letra chica que solemos ignorar. No permitas que el ruido del mundo apague la sabiduría de tu propia transformación. El tiempo es el terreno más fértil que posees. Asegúrate de no dejarlo baldío. Esto es la letra chica de la vida. Gracias por caminar con nosotros en esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo de Tu propia evolución.